El gobierno de la Ciudad de México pidió a los locatarios acelerar el proceso de liberación de los locales siniestrados en la nave mayor del Mercado de la Merced el pasado 24 de diciembre. Esto con la finalidad de comenzar con la demolición y reconstrucción de la zona. Así lo destacó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el informe que dio a los locatarios afectados sobre los avances de las acciones emprendidas para levantar la nave mayor. Si les parece, hacemos eso. Mesa permanente a partir de mañana y hasta el domingo. El lunes hacemos el compromiso de ya estar todos en las carpas para que pueda empezar la demolición. Y en un mes nos vemos aquí para cualquier anomalía, cualquier problema que haya, yo lo atiendo. Si los locatarios afectados cumplen el compromiso de instalarse en las carpas habilitadas para continuar con sus ventas, la Secretaría de Obras y Servicios estima un tiempo de 2 meses de demolición y 7 meses para la reconstrucción de la Merced, con lo que antes de finalizar el año quedaría listo y en funcionamiento al 100%. Esta semana se entregarán los folios, que es el paso previo para el trámite de la tarjeta bancaria, en donde se depositará el apoyo mensual de 2,641 pesos hasta por 6 meses. El trámite es gratuito, personal y sin gestores. Por su parte, locatarios afectados pidieron al gobierno que realice los trámites de manera personal y sin intermediarios. Además, la madre de una de las víctimas mortales del incendio del 24 de diciembre pidió respeto para la fallecida. Quisiera pedir de favor a los compañeros que no utilicen la imagen de mi hija para fines, no sé qué fines sean. No quiero que utilicen la imagen de mi hija. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.